Pues hoy una gran entrevista. Así es, regresamos con mi amigo Ismael Toledo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hoy hablaremos de un tema que muchos no conocemos, que es sobre las serpientes. Así es, hay muchos mitos, muchas historias y leyendas sobre estos animales, que hoy vamos a resolver para ti con la ayuda de Ismael Toledo, mejor conocido como Reptats. Hola, buenas tardes. Pues sí, mira, aquí el objetivo de dar a la comunidad de Huehuetoca una información concreta y confiable es porque hay muchos grupos en redes sociales donde se empieza a hablar de serpientes. Serpientes que encontramos en nuestro mismo lugar donde vivimos, aquí en Huehuetoca. Hay gente que les inspira admiración, hay mucha gente que les inspira miedo, y entonces aquí el objetivo es dar la información clara y concreta para conocer y entender un poco más a estos animales. Pues ya escuchamos, así que comenzamos. Esto es para principalmente en el municipio de Huehuetoca, pero puede servir para todos los que han tenido, tienen o quisieran conocer más sobre las serpientes. Una de las primeras preguntas es, ¿las serpientes son malas o no? Y debe de haber un porqué. Bueno, las serpientes han sido mitificadas o adoradas desde hace mucho tiempo dependiendo de la cultura. Pero en realidad, ya viéndolo de manera objetiva, las serpientes no son malas, cumplen un papel biológico muy importante en todos los ecosistemas. Que hay serpientes en todo el mundo, en todo el mundo, solamente en los polos no hay, y eso porque son muy fríos, sino también habría. Wow. Entonces estamos hablando de que es un animal, un tipo de animal con el que podemos tener contacto en cualquier momento. Habrá quien diga, es que yo vivo en la ciudad. Sí, pero aunque vivas en la ciudad, a lo mejor le tienes mucho miedo. Y cuando te encuentres una el día que salgas a campo, pues a lo mejor no sabes qué hacer, te invade el miedo o la matas por ignorancia. Entonces, aquí el objetivo es comentar lo siguiente. Las serpientes son benéficas, sí, no son animales malos, no son animales perjudiciales. Al contrario, tienen un gran papel en su ecosistema como depredadores. El caso concreto, se alimentan de diferentes cosas, pero principalmente de lo que más conocemos, ratones, ratas, son roedores. ¿Qué le sale más barato a una persona que tiene su cultivo? Dejar que haya serpientes y las serpientes controlen su cantidad de roedores, o matar a la serpiente y andar gastando en pesticidas, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Las serpientes no son malas, no te andan buscando o andan esperando la oportunidad de lastimarte. Tienen un papel muy importante en su ecosistema. Pues ya escuchamos esta gran respuesta. Sabemos que hay muchos mitos y leyendas. Uno de ellos es que si te comes una serpiente, en lo especial es la cascabel, puede llegar a curar enfermedades. ¿Qué tan cierto es eso? Es totalmente falso. Precisamente por ahí en un grupo de aquí de Huehuetoca en redes sociales, alguien estaba pidiendo, ¿quién tiene una serpiente de cascabel que me venda? Viva o muerta. Cuando tú lees que la quiere viva o muerta, seguramente la quiere para tratar de curar o curar a alguien de alguna enfermedad. Se me ha manejado que la serpiente de cascabel te puede curar del cáncer, siendo que no es cierto, ¿sí? Hay quien dice que la piel, hay quien dice que el veneno, hay quien dice que la carne seca del animal y tú la comes, puede tener un efecto medicinal para curar cáncer. No es cierto, la verdad es que no es así. Wow, entonces es totalmente falso. Falso totalmente. Ahí está, ya escuchamos. De tantos mitos y leyendas que hay, ¿algún otro que tú hayas escuchado, Ismael? Hay uno que es muy recurrente con una especie muy en concreto, el famoso mito del alicante o cincuate. Es una culebra. Es una culebra que podemos encontrar aquí en Huehuetoca muy frecuentemente. El mito consiste en lo siguiente. Dicen que el alicante le roba la leche a las mujeres lactantes. Cuando una mujer está lactando y está dándole pecho a su bebé, el alicante llega y se pone junto a la mujer y le sopla vaho. Y la mujer se duerme. Entonces, para que el bebé no se despierte o no haga ruido y despierte a la mamá, el alicante mete la colita en la boca del bebé para que el bebé siga teniendo la intención de seguir chupando. Y el alicante entonces empieza a succionar del pezón de la mujer la leche. Eso no es cierto, eso no existe, eso no es posible. No importa que te lo haya contado tu mamá, tu tío, tu abuelito, no es cierto. Dos causas principales te voy a mencionar. Uno,
La serpiente no tiene mejillas como nosotros, es decir, no puede succionar, no puede generar el efecto para poder obtener leche. 2. La leche no es su alimento. Su sistema digestivo no puede trabajar la lactosa. Entonces ya desde ahí no hay. Sí es verdad que hay gente que dice que se ha transmitido esta idea de generación en generación. Lo puedo entender. Si a mí me lo dijera mi papá y yo viviera en un lugar que no tengo acceso a la información, lo puedo entender. De verdad. Hay gente que te dice, te juro y te perjura. No, yo lo vi. Yo entré al cuarto y fulanita le estaba dando leche al bebé y yo lo vi. No es cierto, no lo viste. No, sí lo vi, no lo viste. No es cierto, no importa lo que tú me digas, es algo totalmente imposible. Una vez una persona me dijo, no, sí, ¿qué crees? En el afán de tratar de defender su mito me dice, ¿qué crees? Que también le roba los leches a las puercas, a los caballos, a las vacas. No es cierto, no existe. No, sí, yo lo vi, no es cierto, no lo viste. Dice, tan lo vi que maté una con una pala, la partí a la mitad y le salió líquido blanco. Digo, ok, si yo te parto a la mitad, te va a salir un líquido blanco. ¿A poco? Sí, ese que estás pensando, ese. Pudo haber sido un jugo gástrico, pudo haber sido un órgano. A lo mejor esa persona lo confundió con leche. ¿Sí? Pero realmente ese mito es totalmente falso. No importa quién te lo haya contado, cuántas generaciones haya pasado. La verdad es que es un mito falso. Y es bien importante mencionarlo porque es esta especie en concreto la más conocida y con la que más te puedes encontrar en el Estado de México. De la cual es... ¿dónde es su lugar donde ellas en sí habitan? Híjole, su hábitat es muy, muy extenso. Zonas así boscosas o semiboscosas. Pueden buscar lugares húmedos y oscuros. En casi cualquier parte. Por eso ha habido tanto contacto con estos animales en Huehuetoca, porque pueden vivir debajo de una roca, debajo de un mueble viejo, donde ellos se sientan protegidos, buscan un escondite, ¿sí? Salen, buscan alimento y pueden regresar al mismo lugar o andar buscando otro lugar, debajo de un tronco, debajo de una roca, debajo de un plato desechable que alguien haya dejado por ahí en el campo. Wow. Te lo puedes encontrar. Entonces, aquí el punto importante es que tú sepas y entiendas que no tienes por qué matarlo. El animal, sí, te puede morder, sí, todo lo que tenga boca puede morder. Pero te va a morder porque el animal, créeme que te tiene más miedo a ti de lo que tú le temes a él. Pues ya escuchamos, ya 2 mitos y leyendas que son de las más escuchadas. Ya vimos que son totalmente falsas y seguimos con esta gran experiencia. Alguna de las cosas que yo creo que en lo personal y todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿todas las serpientes son venenosas? Es una muy buena pregunta, porque de ahí se origina el miedo a estos animales. No todas son venenosas. Hay, de hecho, un gran porcentaje en todas las especies a nivel mundial que no son venenosas. Hay, dependiendo de la literatura, hay gente que te escribe en los libros que el 80% no son venenosas. Hay algunas que te dicen que el 75-70% no son venenosas. Puede variar un poco, pero estamos hablando de que a nivel mundial son menos las venenosas que las no venenosas. Y son precisamente las no venenosas las que podemos tener como mascota. O sea que claramente hay más víboras que no son venenosas que las que nos pueden llegar a picar y tienen algún veneno. Así es, bueno, propiamente picar no, sería más bien morder. No tienen un órgano como tal como para hacer una herida puntual para picar. Comúnmente se dice así picar, ¿no? Pero en realidad sería morder. Si una serpiente no venenosa te muerde, pues sí te duele, ¿no? O sea, una mordida de lo que sea nos duele, ¿no? Pero realmente no es más común que encontremos entonces una serpiente que no es venenosa a encontrar una que realmente sí. Ahora, hay muchas maneras de diferenciarla, pero si al ojo inexperto todas son iguales. Pero si tú no sabes si es o no es venenosa y te la encuentras en vida silvestre o en tu casa, 1, no entres en pánico. 2, no la mates, no tienes por qué matarla. Y 3, ayuda a ver de qué manera puedes hacer que el animal esté en un lugar seguro, ¿sí? Y ojo, si no la conocen, no la manipulen con las manos. Eso es muy importante. Si no la conocen, no estoy seguro si eso no es venenosa, no la manipulen con las manos. Eso es básico. Pues así es, ya escuchamos. Son menos las serpientes que son venenosas, pero aún así, como dice, no hay que manipularlas con esa confianza, porque ahí puede
venir el riesgo. Otra de las grandes cuestiones y preguntas es, ¿las serpientes son sucias? No, no son nada sucias. De hecho, hay gente que piensa que, como ven que su piel brilla, piensan que es babosa, babosa como la de una rana, como la de una salamandra. No, está hecha a base de queratina, es decir, puede brillar. La queratina es lo que tenemos en el cabello y en las uñas, es lo que le da el brillo y consistencia a las uñas. Entonces hay veces que las pieles brillan, las pieles de las serpientes brillan y pudiera parecer que están húmedas, pero en realidad no. También he escuchado comentarios ahí muy malos respecto a las serpientes, de que animales asquerosos. Bueno, la serpiente como tal no te emite un olor. En su piel no tiene glándulas sudoríparas, no tiene plumas, no tiene pelo. De hecho, si tú la olieras, si te pones una serpiente aquí, no huele a nada. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplar de serpiente maicera, no porque coma maíz, sino porque anda en los maizales. A ver. ¿La sientes? ¿Está babosa? No, No. para nada. Acércatela a tu nariz. ¿Huele a algo? No, no emite olor alguno. No huele a nada. Porque no tiene glándulas sudoríparas, no tiene plumas, no tiene pelo. ¿Sale? Mira, levantar un poquito más para que la puedan ver. Y él me comentas que se llama Kratos. Se llama Kratos. Es un ejemplar macho adulto de serpiente maicera. Las serpientes maiceras son de las más recomendables para tener como mascotas, dado su bajo requerimiento de cuidados, y su temperamento es bastante dócil. Además de que las serpientes maiceras, a través de varias selecciones de cría de muchos años para acá, se han logrado obtener ejemplares de diferentes colores que son muy apreciados para tener como mascota. Por ejemplo, este animal es la misma especie, pero en una variedad de color distinto, y obviamente es un tamaño distinto, ¿no? Pero son los mismos ejemplares, es la misma especie. Entonces, es el mismo ejemplar, solo podría decirse que llega a cambiar el tono. Ajá, los colores ya son logrados a través de diferentes selecciones en criadero. Va que va. Pues ya escucharon, una serpiente no es sucia y es muy agradable. La verdad, como dice él, a veces piensan que llegan a tener, son babosas, pero no. La verdad es que no emite olor alguno y no tiene líquido alguno que despeje de su cuerpo. Sí, ¿cuál es el alimento de una serpiente? Es una pregunta muy buena porque va dentro del conocer los requerimientos de estos animales. Hay serpientes que pueden comer roedores toda su vida. Estamos hablando de ratones o ratas, hámsters de diferentes tamaños, en diferentes estadios. Obviamente, serpientes más pequeñas requieren presas más pequeñas. Hay serpientes que comen serpientes, hay serpientes que comen insectos, hay serpientes que comen caracoles, hay serpientes que comen lagartijas, hay serpientes que comen peces, unas comen ranas, hay unas que varían su alimentación mezclando todos estos. Entonces es muy importante, primero, antes de comprar un animal, averiguar qué es lo que come y aparte sus requerimientos de parámetros. Estos animales necesitan tener una fuente de calor, necesitan un sustrato, necesitan un bebedero y necesitan un escondite. Entonces cada animal, digo, tú tuviste ahorita la oportunidad de ver que cada animal está en un encierro con los requerimientos necesarios para poder vivir. Un animal que cubre sus requerimientos necesarios come. Animal que no come, algo le está pasando. Si el animal no come, es porque está estresado por alguna situación o está enfermo, o si no come, baja su sistema inmunológico y se muere. Entonces, sí, la alimentación es muy variada. Yo, todos estos animales que tengo pueden comer roedores toda su vida. Estamos hablando de ratones o ratas, decíamos de diferentes tamaños. Yo lo que hago es comprar alimento, de hecho ya se comercializa mucho los ratones y ratas en diferentes tamaños para servir como alimento a estos animales. Entonces yo lo que hago es comprar varios y conforme voy ocupando les voy dando. ¿Qué es lo que hago? Les doy de comer, sacrifico y recién sacrificado se los doy. El resto lo congelo y conforme voy necesitando, lo voy descongelando. Y estos animales en cautiverio están tan acostumbrados a comer descongelado que sin problema lo hacen. Wow.
Otra de las cosas es que me comentabas que no es aserrín, ¿verdad? No, es una pregunta excelente. Pareciera que tienen aserrín, pero en realidad no lo es. Es una viruta de un árbol que se llama aspen. Puedes usar muchos sustratos para las diferentes especies de serpientes. A mí me gusta el aspen porque es estético y es funcional para recoger los desechos, ya también lo viste, recoger los desechos del animal y tirarlos a la basura. No es aserrín. El aserrín que pudiéramos comprar en una maderería o en un aserradero es de pino. El pino contiene resinas propias del pino y son tóxicas para estos animales. En cambio el aspen no contiene resinas. O sea, también hay que ver eso, no es cualquier sustrato. Wow. E inclusive hay gente que ha tenido mucho éxito teniendo estos animales, teniendo el sustrato más sencillo, más barato, pero que no es el más estético, que es papel de estraza o inclusive periódico. Y créeme que pueden tener años a sus animales así. A mí me gusta este tipo de sustrato porque es más estético y más funcional para recoger sus desechos. Wow. Y por ejemplo, si uno quisiera comprar alguna serpiente, ¿dónde la adquiere? Mira, es una pregunta también súper importante que va ligada a la legalidad de tener estos animales. Ya hay muchas tiendas físicas y hay muchas tiendas virtuales en internet donde tú puedes comprar tu animal de manera legal y se te da un documento que avala su legal procedencia. Yo no les recomiendo que las compren en los tianguis, definitivamente. Yo mismo aquí en Huehuetoca he visto que venden serpientes en los tianguis que obviamente son de captura. Ahí cuando tú capturaste un animal ya afectaste el medio ambiente, estás rompiendo con ese equilibrio. Oye, pero es que la serpiente en el tianguis está más barata, me costó 50 pesos. Ok, tú quieres tener este animal como mascota, ¿tú crees que por 50 pesos a lo mejor el animal te va a durar? La verdad es que no, y ya no lo disfrutaste ni siquiera como mascota. De ahí la importancia de adquirir ejemplares legales y criados en cautiverio. Pues ya escuchamos, es mejor comprarlo legalmente en un lugar que ya ha sido criado por cautiverio, donde te van a dar tu certificación, o más bien un papel, ¿verdad? Un documento que avala la legal procedencia del animal. Pues así es, continuamos y sigue descubriendo más y más información en este gran video con nuestro amigo Ismael Toledo. ¿Algún consejo que nos puedas dar de medidas para el cuidado de una serpiente? El primer consejo es definir qué especie vas a comprar para que investigues qué cuidados vas a tener. No todas tienen los mismos requerimientos de parámetros. Entonces, pero hay cosas básicas que hay que mantener. Obviamente el encierro que sea seguro. Digo, aquí están, ahorita las tenemos aquí para la entrevista, pero ya viste que cada una está en su respectivo terrario. Debe de ser seguro, es decir, que no se puedan escapar. Las serpientes son escapistas excelentes. Deben tener un sustrato, un bebedero con agua disponible, si no diario, pues la mayor parte del tiempo. Deben de tener una fuente de calor. Aquí hay uno que como ejemplo tiene esto, es una fuente de calor que está aquí abajo. Esto es una placa térmica. Esto genera calor ligeramente, va conectado a la luz obviamente, y te empieza a generar calor y puede estar conectado todo el día y siempre genera calor para el animal. Una ventaja de los colúbridos es que en temporadas calurosas como ahorita puedes prescindir de él, por eso lo tienes conectado. Aquí el calor es suficiente para que se mantengan adecuadas. Es sobre todo en épocas de frío cuando pueden tener esto. Cuidados, las serpientes mudan de piel. Si vemos que un pedazo de piel está atorado, hay que sacarla, ponerla en una mascotera con un poco de agua tibia. El agua va a hacer que todas las mudas o pedazos de mudas que no hayan salido correctamente se reblandezcan y salgan de inmediato. Entonces hay que tener muy presente los gastos que implica la alimentación, el encierro, todo lo que decíamos, temperatura, sustrato, bebedero. Si tú impulsivamente compras un animal y no tienes nada de esto, cuando llegues a tu casa vas a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y lo vas a echar en una caja de cartón o una caja de zapatos, que me ha tocado verlo, o en una bolsa de plástico. Ahí sí estarías empezar a darle cuello al animal. ¿Por qué? Porque no es lo que él requiere. Hay gente que ni siquiera tiene una de estas para meterla, pero ya se la compró. Entonces, primer consejo, lee e investiga sobre lo que tú
te vas a comprar, sobre la especie que tú vas a adquirir. Si no lo investigas, si no tienes lo necesario antes de adquirirlo, no lo adquieras hasta que lo tengas. Ok, y digamos que uno es principiante en esto, más o menos, ¿cuál sería el precio adecuado, el animal que nosotros podríamos comenzar a tener? Yo no diría tanto el precio, sino más bien la especie. Para personas principiantes se recomiendan mucho las serpientes maiceras. Hay quien te recomienda pitón bola. Los pitones a veces no quieren comer frecuentemente y tú como propietario, híjole, el pitón ya lleva 2 meses y no ha comido. Y de repente come cada semana. Entonces la ventaja de las maiceras es que comen todas las ocasiones que tú les ofrezcas, claro, bajo buenos parámetros. Y vas a estar seguro de que tu animal va a gozar de buena salud. El hecho de que coma refleja buena salud. Entonces yo no diría cuánto, sino diría más bien la especie. Yo recomiendo colúbridos, concretamente maiceras, porque son los que menos requerimientos o más fáciles de cuidar son, y su temperamento es bastante adecuado. Costos. Obviamente depende de la variedad de color de maicera. Ya vimos ahorita varias variaciones de color. Yo te puedo decir que una cría de serpiente maicera de color normal, le llamamos también nominal, oscila cerca de los 1,000 pesos, comprada de manera legal. Súmale lo que decíamos de los requerimientos del encierro, ya es un poco más. Súmale lo que vayas a pagar de luz con las placas térmicas. Súmale el requerimiento de comida. La ventaja que tienen es que comen una vez por semana y con eso es más que suficiente. Pero, por ejemplo, a lo mejor aquí en Huehuetoca no es tan fácil conseguir ratones o crías de ratones, a lo mejor para animales pequeños como ¿sí? Entonces, tienes que saber dónde lo vas a comprar, cuántos vas a comprar, te van a dejar tenerlo en casa, te van a dejar meter ratoncitos a congelar en casa. O sea, hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Y son factores reales. A lo mejor nos causa risa porque es que mi mamá no me deja, ¿no? Pero es un factor muy real. Entonces, yo no diría tanto el dinero, sino la especie y si vas a cumplir con los requerimientos de esa especie. Para tenerla bien. Para tenerla bien. Si no, no la tengan. No tenerla. No ¿Sí? la tengan. Es como los perros. Hay gente que es feliz teniendo 70 perros en su casa. Yo creo que alguna vez nos ha tocado ver gente que tiene muchos perros. ¿Y cómo los tiene viviendo? Muy mal, es la verdad. Los tienen viviendo muy mal. Pero se sienten orgullosos de haber rescatado N cantidad de perros. Entonces no lo rescataste, no le estás ayudando. Aquí igual. Tienes la capacidad, tanto económica como en cuanto al tiempo de poder atender a tus animales, perfecto. Si no, no te lo compres. O sea, sé que al adquirir uno es comprometernos a cuidarla y darle lo que necesita. Así es. De hecho, esa es la finalidad de que tú tengas una mascota. Si tú la tienes y no la cuidas y se te muere, ya no la disfrutaste como mascota. O sea, ni siquiera tú te diste ese gusto. Cuando tú logras que tu animal coma, mude de piel. De hecho, el mudar de piel también es una señal de buena salud. Comió, mudó, bebió agua y se está repitiendo todo esto. Cada que el animal lo requiere, es señal de buena salud. Y si obviamente tú tenías un ejemplar pequeñito, Kratos llegó de este tamaño y después está ya de un tamaño tremendo, quiere decir que algo estás haciendo bien porque el animal está creciendo satisfactoriamente. Ahora, sí es verdad que en algún momento algún animal puede tener un problema de salud. Tengo que llevarlo con un veterinario de reptiles. La pregunta es también, dentro de los gastos y requerimientos del animal, ¿puedes costear una consulta con un veterinario de reptiles? ¿O vas a estar posteando en Facebook? Tengo este problema, ¿me pueden ayudar? No, las consultas no se dan por Facebook. Lo ideal es llevarlo, por bien de tu ejemplar, llevarlo a un veterinario de reptiles. Sí, claro, ya que pues es una vida, ¿no? Es una vida, exactamente. No, sí, muy padre. Digo, y en cuestión de que pues, mucha gente no conocemos de esto y hemos caminado en la calle y hemos llegado a encontrar una de estas, como comentabas anteriormente, en épocas de lluvia buscan algún lugar o un refugio donde exista el calor. Así es. ¿Qué es lo que debemos hacer si nos encontramos con un animal de estos en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea? 1, no entres en pánico. Es la primera, no entres en pánico. Créeme que el animal te tiene más miedo a ti que tú a él. 2, si tienes la oportunidad de atraparlo
en un bote, en una cubeta, y irlo a liberar a otro lado, perfecto. Si no puedes porque te da miedo, porque no sabes, apóyate en alguien que sí sepa. Hace rato hablábamos del tema de protección civil. Honestamente, hay gente de protección civil que no conoce al 100% de este tema, ¿sí? Y a lo mejor, pues, el animal, a final de cuentas, sí, me lo llevo, y lo matan por allá y lo tiran, ¿sí? Pueden asesorarse con gente que sí sepa para poder reubicarla. Yo aquí en Huehuetoca he reubicado serpientes. Entonces, si en algún momento pudiéramos ayudarle a alguien a reubicar algún animal, pues con todo gusto me contactan a través de redes sociales y lo podemos hacer. Oye, bueno, pues como lo oímos, digo, si vamos nosotros a adoptar o criar una de estas serpientes, pues hay que cuidarla y, como dice, darle lo que necesita. No simplemente de comprarla y si no podemos tirarla, porque en fin de cuentas es una vida. Y no es nada bello encontrar una, porque como muchos dicen aquí, tenemos una gran riqueza en especies de serpientes. México es el segundo país más rico en biodiversidad de reptiles, ¿sí? Eso debe de ser un orgullo y un compromiso para poder entenderlos y cuidarlos, ¿sí? Yo ahorita estoy hablando para el municipio de Huehuetoca, donde yo estoy viviendo, pero igual en las comunidades o en todos los lugares de nuestro país donde pudieran llegar a ver alguna serpiente, hay que cuidarlas. De verdad que tienen mucho potencial, un papel bastante importante dentro de su ecosistema. Seamos honestos, cuando la gente las mata es por ignorancia, es por miedo, ¿sí? El objetivo de esto es quítense ese miedo, aprendan, hay que convivir con ellas. Decíamos que están en todo el mundo prácticamente, entonces son animales con los que tarde o temprano algún día nos vamos a encontrar y hay que saber la manera correcta, la manera informada de reaccionar cuando así suceda. Pues qué padre. Ahora sí que ustedes lo oyeron. Vamos nosotros a tratar de tomar más conocimiento de él y no tener miedo, porque pues es un ser humano, muy bellos, por cierto, que sí da miedo verlos al principio, pero conocerlos es algo hermoso. Continuamos. ¿Y nos podrías comentar cómo es su cambio de piel de ellas? Sí, el cambio de piel en las serpientes se da porque literalmente ya no caben en su piel. Se da porque la serpiente está creciendo. Todas las serpientes, todas sin excepción, todas crecen durante toda su vida, nunca dejan de crecer. Obviamente la tasa de crecimiento es menor cuando ya son adultos, ya es más espaciado el tiempo, ya es menos frecuente. Cuando son crías mudan más rápido, ¿sí? El hecho de que muden de piel quiere decir que la serpiente goza de buena salud, está creciendo y está aprovechando los nutrientes de su comida. Básicamente, hace rato vimos unos ejemplares que empiezan a tornarse opacos. Eso es señal de que van a mudar de piel en unos días. Cuando sucede esto, la humedad del terrario se debe aumentar para facilitar la muda de la piel y evitar retenciones de muda, que era lo que estábamos diciendo hace rato. Básicamente, ya cuando el animal está listo para cambiar de piel, empieza a rasparse sobre alguna superficie dura, una piedra, un pedazo de tronco, el mismo bebedero que tienen o el mismo encierro en donde se encuentran, y se empieza a separar primero la piel de los labios. El animal empieza a rascarse, a moverse y la piel va saliendo como si voltearas un calcetín, hasta que sale hasta la punta de la cola. De hecho, una muda adecuada se considera que debe de ser en una sola pieza. Cuando el animal muda a pedazos, hay que ayudarlo metiéndolo en agua tibia para facilitar la muda. Sobre todo, hay que evitar que las mudas retenidas, pedazos de mudas que se hayan quedado, hay que evitar que queden en los ojos, porque es una zona sensible, es una zona de cuidado. Pero el hecho de que muden es señal de buena salud en una serpiente. Oye, o sea, que esto lo van a hacer de por vida. Toda la vida. Nunca dejan de crecer. Te decía, la tasa de crecimiento obviamente es menor cuando ya son adultos y es menos frecuente. Pero nunca dejan de crecer. Por eso toda la vida mudan. Por eso mudan. De hecho, nos comentabas que cuando están chicas lo hacen más seguido. Lo hacen más frecuentemente porque están en un proceso mayor de crecimiento. Yo en mis ejemplares, déjame te digo que he notado que mudan, señal de que van creciendo, pero de repente como que se les dispara el tamaño
durante algunas mudas muy frecuentes. Lo he notado con algunas especies, pero bueno, esto es motivo, para mí es motivo de orgullo, porque quiere decir que mis animales están en buena salud. Oye, es algo bonito, la verdad. Y pues no es como dice mucha gente, la verdad es, su piel es muy suave y no percibe nada. No huele a nada. ¿Te lo acercas? No huele a nada. ¿No? Y es inofensivo. No todas son agresivas como pensamos. Sí, esta es una serpiente maicera. Decíamos que las maiceras son las que recomendamos para que sean para que alguien inicie dentro de este cuidado de reptiles. Un animal de cautiverio es como este. Lo tocas, se puede mover con toda tranquilidad. Si tú capturas un animal, el animal, uno, te va a bufar, te puede soltar mordidas, se mueve como loco. ¿Por qué? Porque te tiene miedo. Este animal ya está acostumbrado al manipuleo, por eso es tan fácil y tan tranquilo cuando se mueve. Bueno, pues ya lo oyeron, chicos. Continuamos. Otra de las cuestiones y que hay mucho que hay aquí en Huehuetoca y también en México es las coralillo, pero fíjense que hay dos versiones de ella. Una es la venenosa y la otra no es venenosa. Bueno, hay muchas versiones que Ismael nos va a ayudar a explicar un poco. Sí, las coralillos auténticas son venenosas, son peligrosas, son de la familia de los elápidos, al cual pertenecen las cobras. Tienen anillos negros, amarillos, rojos, en diferente orden. Las falsas coralillos se caracterizan porque son culebras, no son venenosas, pero tienen esta misma similitud de anillos negros, amarillos y rojos, en diferente patrón, diferente grosor de los anillos y diferente orden de los colores. Aquí estamos viendo dos falsas coralillo. Esta grandecita es falsa coralillo de Puebla. Y esta que tiene Iván es falsa coralillo, se le llama rey de Sonora. No, perdón, es rey de Chihuahua. Rey de Chihuahua. Entonces, al ojo inexperto, todas son venenosas, todas son coralillos, todas son malas. Pero en realidad no, ya cuando empiezas a leer y a identificar las diferencias entre varias especies, es cuando te sientes más fascinado por ellas. Entonces, esta es de origen poblano. Déjenme decirles que en Estados Unidos aprecian mucho las variedades de serpientes mexicanas. Y de ahí la importancia de comprarlas de manera legal para no contribuir al tráfico de especies. Pues ya escuchamos, es una gran información que nos puede servir, pero aún así, como Reptats o Ismael Toledo nos lo decía, no es conveniente agarrar la víbora aunque digamos, no, pues es una falsa coralillo. De hecho hay coralillos auténticas venenosas que pudieran confundirse con con una falsa coralillo, y a la gente se le hace fácil agarrarla con la mano, y es cuando viene el accidente y es cuando puede haber un problema muy importante, hasta ponerse en riesgo la vida de la persona. Si alguna vez se encuentran un animal que parezca coralillo o falsa coralillo, se le encuentran en vida silvestre, uno, no entres en pánico, lo que decíamos, y dos, no intentes tomarla con la mano. Si no sabes, no la intentes tomar, mucho menos matarla, porque si es venenosa y la intentas matar, el animal se va a defender, el animal te tiene más miedo a ti. Entonces, admíralo, entiéndelo, vive la experiencia, pero conserva tu integridad y la integridad del animal. Así es, ya escuchamos. En mi punto personal, yo le tenía mucho miedo a las serpientes. Les voy a dejar un video, el primer video que hice con Ismael. Es un gran video, hablamos de la taxidermia. Y ahí es donde conocí un poco más de las serpientes. Ahora las agarro sin miedo alguno. Obviamente con precaución, pero aún así, como dice, mientras más investigamos, más leemos, más aprendemos. Y en el aprender está que las serpientes no todas son venenosas, ni son sucias, ni te van a quitar la lactancia, ni te van a curar. Ni son malas. Y tampoco son malas, exacto, y no te van a curar enfermedades. Es mejor respetar la biodiversidad que tenemos en este gran país. Y ya escuchamos, somos el segundo país con más reptiles en el mundo. Amigos, un poco más del gran aprendizaje que tiene nuestro amigo Ismael Toledo. Una gran colección de serpientes. Y yo creo que con este video van a aprender un poco más. ¿Algún comentario, amigo Ismael? Pues espero que les sea de mucha ayuda, de mucha utilidad.
Esto es en pro del beneficio de la interacción que podemos tener con este tipo de animales aquí dentro de nuestra comunidad. Si alguien necesita más información, con todo gusto me pueden contactar a través de mi perfil en Facebook, Reptax Toledo. Con todo gusto podemos estar en contacto por si necesitan alguna información adicional. ¿Les podemos comentar lo de la expo? Claro. 16-17 de junio, Centro de Convenciones Tlatelolco, Expo Animalia, edición primavera 2018. Todo un universo de animales exóticos, principalmente reptiles. Para quien sabe mucho o quien no sabe nada de ellos y quiere aprender, esta expo es la expo de animales exóticos más grande de Latinoamérica. Ahí también va a estar un servidor, van a ver cosas increíbles que en su vida han visto, se van a llevar un gran sabor de boca, la entrada es desde 10 pesos, así que podemos vernos allá también con todo gusto. Pues ya escucharon esta gran información y como él comentaba, en la descripción te voy a dejar su Facebook por si tienes alguna otra duda, o en Facebook lo puedes encontrar como Reptax Toledo. Y sí, no olvides suscribirte y aquí seguimos. Y recuerda, el siguiente video podría ser el tuyo. Gracias.